El contenido de este podcast proviene de la obra Severo Ochoa, Una vida por la ciencia, edición coordinada por José Manuel Sánchez Ron para la Fundación Carmen y Severo Ochoa. El podcast está patrocinado por la Fundación Antonio de Nebrija y ha sido producido por Intelivoz. Hola, soy Regina Revilla, presidenta de la Fundación Carmen y Severo Ochoa. Este episodio de nuestro podcast está basado en el capítulo Luarca, el inicio de una pasión, escrito por Jesús Manuel Fernández, ingeniero agrónomo y profesor de Tecnología de Educación Secundaria, y por Cipriano Fernández Fernández, escritor y colaborador en medios de comunicación. Somos padres de nuestro futuro, pero también hijos de nuestro pasado. De algo del pasado de Severo Ochoa y de sus primeros años se ocupa este episodio, también del orgullo que sus paisanos luarqueses sintieron por él. En los siglos XIX y XX, el fenómeno migratorio se extendió por Europa con especial relevancia en Asturias. Por aquel entonces, muchos hombres y mujeres del municipio migraban en busca de trabajo y oportunidades a Oviedo, Gijón, Madrid e incluso América. Aquellos que lograban fortuna con su trabajo, en ocasiones volvían y construían casas suntuosas con un estilo peculiar que englobamos genéricamente como casas de indianos, ya que replicaban estilos que habían visto en distintos países del continente americano. A principios del siglo XX, regresaron a la villa de Luarca una serie de emigrantes que habían tenido éxito, y el retorno de todos ellos tuvo un impacto notorio en la tranquila vida luarquesa, tanto por las elegantes viviendas que construían, como por su vida social y por las celebraciones que organizaban. Antepasados de Severo Ochoa. Los padres de Severo Ochoa eran asturianos. Severo Ochoa Pérez, padre de Severo Ochoa, había nacido en Puerto de Vega en 1856 y estudió Derecho en la Universidad de Oviedo, algo muy exclusivo para los habitantes de estas villas. La madre, Carmen de Albornoz, nacida en Luarca, era hermana de Álvaro de Albornoz, jefe del gobierno de la República en el exilio. Sus abuelos maternos procedían de Orihuela y se desplazaron a Luarca para ocupar un puesto en la comandancia marítima. Tras cruzar el interior de España, vieron por primera vez el Cantábrico desde el Alto de San Antonio y accedieron a Luarca por el Camino Real, que comunicaba radialmente la villa con el interior de la península. Los padres de Severo Ochoa se trasladaron con la primera de sus hijas a Puerto Rico, donde los hermanos de su padre tenían una empresa de importación y exportación. Durante este período, nacieron allí el resto de sus hermanos y hermanas. Ante la prosperidad de los negocios en ultramar, el padre decidió retirarse y regresar a Gijón. La familia pasaba los veranos en Luarca, donde disponían de una casa en el centro de la villa, que pronto dejaron al adquirir otra en Villar, localidad a las afueras de Luarca. Una casa de indianos, con amplio jardín y múltiples dependencias. El 24 de septiembre de 1905, nacía en Luarca el último de los hijos del matrimonio, Severo Ochoa de Albornoz. Al poco tiempo, sus padres decidieron comprar una vivienda a las afueras de Luarca, una casa de indianos, que daba la posibilidad de tener un gran contacto con la naturaleza. El padre de Severo Ochoa falleció cuando éste tenía 7 años, y debido a las dolencias respiratorias de su madre la familia pasaba los inviernos en Málaga, en busca de un clima más suave. La familia no sufrió dificultades económicas, ya que su madre continuó recibiendo ingresos procedentes de los negocios de Puerto Rico, gracias a los cuales pudo mantener las comodidades de las cuales habían disfrutado hasta entonces, así como atender los gastos de educación de sus hijos, a los que prestaba gran atención. El uso de los textos para la elaboración de este podcast está autorizado por los autores, la editorial Planeta y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Inquietudes desde la infancia. Siendo niño, Severo utilizaba una de las dependencias del caserío, a la que llamaban el palomar, para curiosear las entrañas de los pequeños animales que le proporcionaban los muchachos del pueblo. Ataviado con una bata, observaba los órganos tratando de adivinar para qué servían. Muy próxima a la vivienda se encuentra la escarpada playa de Portizuelo.
La dificultad de acceso no suponía un obstáculo y era frecuentada por adultos y niños a diario. Lo que para todos los habitantes de la zona era un lugar de baño y esparcimiento. Para Severo supuso un fuerte estímulo en sus inquietudes, tal como él mismo recoge en sus memorias. Mi vida en la aldea me hizo entusiasta observador de la naturaleza desde muy niño, y mis andanzas por las escarpadas y accidentadas playas de las cercanías me hicieron enamorarme de la misma. Durante la bajamar, pasaba las horas muertas observando la enorme variedad de vida animal y vegetal que poblaba los innumerables pozos formados en las oquedades de las rocas. Tal vez fuese ese el despertar de mi futura afición a la biología. No resulta fácil visualizar el escenario al que se refiere cuando menciona estos pozos que definía como universos en sí mismos. La subida y bajada diaria del nivel del mar es pronunciada en la costa cantábrica, entre 3 y 5 metros, según la época del año, por las posiciones relativas entre la Tierra, la Luna y el Sol. En las playas rocosas, durante las horas de marea baja, el agua queda atrapada y crea decenas y decenas de estos pozos, de gran variedad de tamaño, desde escasos centímetros hasta varios metros. Cada pozo se asemeja a una extraordinaria pecera natural en la que se alojan multitud de especies y variedades de algas incrustadas en la roca, erizos de mar, moluscos y toda una variabilidad de especies animales y vegetales que por azar permanecen en este espacio durante unas horas, para volver a la inmensidad del mar al subir la marea. Otra de las inquietudes de Ochoa era el coche del que disponía la familia. En aquella época, tener un automóvil estaba al alcance de muy pocos y la disponibilidad del vehículo en la familia le causó un gran interés, tanto en lo relacionado con el funcionamiento de éste como en lo referente a la conducción. Esta afición se mantendría para siempre en Severo. Noticia del Premio Nobel. El jueves 15 de octubre de 1959 fue el día más grande de la historia para la pequeña villa de Luarca. Aquel día, a las 9 de la noche, Radio Nacional de España y Radio París confirmaban la gran noticia. Un luarqués, Premio Nobel de Medicina. A la mañana siguiente, la emisora de Radio Luarca, sita en el último piso de la casa consistorial, ofrecía a todos sus oyentes la noticia de que su paisano Severo Ochoa recogería el Premio Nobel de Medicina en Estocolmo, de manos del rey Gustavo de Suecia, el 10 de diciembre de 1959. Por su parte, el Ayuntamiento de Luarca, en sesión plenaria del 24 de octubre de aquel año, nombraba hijo predilecto de la villa al doctor Severo Ochoa de Albornoz, Premio Nobel de Medicina. La apretada agenda del doctor Ochoa, unida a su estancia en Forest Hill, Nueva York, postergó el apoteósico homenaje que Luarca le tributaría hasta el jueves 3 de agosto de 1961. Ese día la villa asturiana lució sus mejores galas y se echó a la calle, literalmente, para rendir un merecidísimo tributo a su ilustre vecino. Casi 1 millar de personas abarrotaban aquel histórico y festivo día el Cine Goya de Luarca. La multitud ocupaba el patio de butacas, el entresuelo y los pasillos de acceso a la sala cinematográfica, para un evento que incluso contó con la cobertura del equipo del Nodo, Noticiario Gráfico Español, que con históricas imágenes en blanco y negro se exhibía antes del pase de las películas en todos los cines del país. Aquel 3 de agosto de 1961, Severo Ochoa recibió el título de hijo predilecto de Luarca. Fue nombrado socio de honor del Club de Puerto Rico, y la Diputación del Principado de Asturias le reconoció igualmente como hijo predilecto de Asturias. Fue una jornada emotiva e inolvidable para el científico, que disfrutaría enormemente con una multitudinaria comida en el campo de San Timoteo que congregó a 423 comensales, en un ágape servido por los hosteleros Fernández y Sierra, concesionarios del restaurante del Club de Tenis de Oviedo. Sin embargo, toda la pompa informativa de aquella noticia contrastaba, y mucho, con la personalidad y el día a día de un hombre humilde, que siempre tuvo los pies en el suelo. Severo siempre fue una persona afable, tremendamente respetuosa y cercana, que jamás presumió ni de sus logros, ni de su increíble carrera como científico,
que le hizo merecedor nada menos que de 106 medallas y 154 diplomas. Severo Ochoa acudía puntualmente a su cita con Luarca todos los estíos, a la cual llegaba conduciendo su propio Mercedes-Benz, de color morado metalizado, que aparcaba en el garaje de la Casa de los Caleros, frente al Río Negro, antes del estrecho paseo que conduce a las playas luarquesas. Esta vivienda era propiedad de su gran amigo Jesús Fernández Lema, empresario y dueño de varias zapaterías en Centroamérica. Siempre elegantemente vestido con traje o con pantalón de tergal y americana, Severo paseaba en compañía de Simón y Jesús, o en solitario, pero siempre apoyado en su bastón. Su boina marinera y sus espectaculares gafas, unidas a su gran envergadura, le daban un aire distinguido que llamaba poderosamente la atención de todos los vecinos de la calle de la iglesia. Disfrutaba, asimismo, con la compañía de sus amigos de la infancia, Ernesto García Paredano, Fernando Andrés o Néstor Gómez, entre otros, y en sus últimos años se le veía casi siempre acompañado por Simón Arroyo y Jesús Fernández Lema. Le encantaba que la gente le saludase y poder mantener breves conversaciones sobre cualquier tema. Era un extraordinario observador que se paraba a ver las edificaciones de la calle Párroco Camino, caminando lentamente, aunque de manera continua, hacia la Llera y el Paseo de Marchica, entornos que le encantaba visitar y que le servían de inspiración para desconectar de la gran ciudad y de todos aquellos trabajos e investigaciones en los que se encontraba inmerso. Si deseas conocer más acerca de nosotros, conéctate a carmeniseveroochoa.es. El premio Nobel era un hombre fascinado por todas las representaciones artísticas y tenía varias pasiones: la música, la lectura, la fotografía, montar a caballo y los automóviles. Era también un enamorado de los fogones y disfrutaba como nadie de la excelente gastronomía luarquesa, siendo un habitual, en sus numerosas visitas a la villa, de algunos de los más recordados e históricos establecimientos, como el restaurante Galloso, el Leonés 1 y 2, y también el Don Ángel, siendo este último el que visitaba con más asiduidad. En ocasiones acudían a merendar, y después la conversación se alargaba tanto que también se quedaban a cenar. Para la hora de la merienda, al Nobel y a sus más íntimos amigos les gustaban el chocolate con churros, las rosquillas de anís y las tarsilitas, un bizcocho tipo mantecado. En cuanto a sus platos preferidos, podríamos destacar la caldereta de marisco, con la receta especial del gran cocinero Rogelio Charro, en cualquiera de los dos establecimientos del Leonés, y también el pote asturiano, como los que más satisfacían sus exquisitos paladares. Con el paso de los años, y tras el fallecimiento del Nobel ocurrido el 1 de noviembre de 1993, se moverían los hilos para crear un entramado que recordase su carrera y sus logros, y que ello fuese un acicate cultural e intelectual para todos los estudiantes del Instituto Carmen y Severo Ochoa. El lema, la emoción de descubrir, que dejó patentado para la historia el científico luarqués, siempre figuró por los pasillos y las aulas del instituto en un lugar privilegiado, convirtiéndose en la llama que encendería la pasión y la inspiración para que muchísimos alumnos que allí estudiaron llegasen a cumplir sus sueños en el campo de la ciencia y la investigación. Margarita Salas Falgueras, hija del eminente psiquiatra José Salas, fue primero alumna aventajada de Severo Ochoa, y tras la ausencia del Nobel, se convirtió en la mayor valedora para recordar su figura y continuar acercando la ciencia al público en general. Sería imperdonable dejar pasar por alto el increíble trabajo y esfuerzo efectuado por el Ayuntamiento de Valdés para celebrar, en el año 2005, el centenario del nacimiento de Severo Ochoa, en el que destacó el excelso programa de actos organizado por el que fuera el último archivero de este, Arcadio Fernández Álvarez. Severo Ochoa de Albornoz dispuso en su último testamento, con fecha de 28 de mayo de 1993, a escasos meses de su fallecimiento, que una suma de 15 millones de pesetas, 90.150 euros, con las rentas que produjesen, se destinara a los estudiantes del Instituto de Educación Secundaria Carmen y Severo Ochoa, de acuerdo con los criterios de selección y adjudicación establecidos por parte del centro educativo para cumplir su deseo. El importe de estas becas
denominadas becas Carmen y Severo Ochoa, no debía ser inferior a 100.000 pesetas anuales, 600 euros. Además, Severo Ochoa dejó otra dotación económica para el Laboratorio de Ciencias del Instituto, sito en Villar de Luarca. Uno de los hermanos del científico, Luis, abogado de profesión, ocupó durante 3 años y medio la presidencia del Partido Republicano Socialista. Durante su mandato, se abrirían 43 de las 47 escuelas públicas que había entonces en el Principado de Asturias. Asimismo, fue magistrado del Tribunal Popular de Gijón, antes de emigrar junto a su esposa, Luisa Lombardero Otero, a México. El 9 de mayo de 1987, el doctor Severo Ochoa de Albornoz tomó la palabra ante los centenares de estudiantes llegados de todos los centros educativos del Principado para celebrar que el Centro Educativo de Luarca pasaba a llamarse Instituto de Enseñanza Secundaria Carmen y Severo Ochoa. Su emotivo discurso finalizaba con este deseo: vuestra vida se enriquecerá enormemente si amáis y disfrutáis de la belleza en todas sus manifestaciones, de la naturaleza, del arte, la música y la literatura, y si vuestras inclinaciones os llevan por senderos profesionales que os agraden y satisfagan plenamente. El contenido de este podcast proviene de la obra Severo Ochoa, Una vida por la ciencia, edición coordinada por José Manuel Sánchez Ron para la Fundación Carmen y Severo Ochoa. El podcast está patrocinado por la Fundación Antonio de Nebrija y ha sido producido por Intelivoz.